José Hernández, Pepe, dónde está? Está de vacaciones. ¿Y por qué va a estar de vacaciones? Pues porque es su derecho laboral. ¿Qué derecho? El que debemos defender. Pero si esos derechos laborales ya se perdieron hace un buen rato. No. ¿Quieres saber quién nos puede explicar sobre este asunto? ¿Quién? Pues el doctor Plácido Morales, el presidente magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ah, mira, ya llegó. Mira, ¿Ya llegó? Ándele. el magistrado Plácido Morales. Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Doctor, mucho gusto tenerte Gracias. aquí. Por favor, Bienvenido adelante. a la Ver. Venga. ¿Quién puede ser bienvenido a la verdad? Uy, hay varios. Solo en la yo. lista. Solo yo. Magistrado, un tema que es candente, que está candente hoy en día es el de pues, los derechos de los trabajadores, porque México fue con la Constitución de 1917 la vanguardia de la lucha por los derechos sociales en el planeta. Aquí es donde se consagraron por primera vez la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo suficiente, etcétera. Y sin embargo, en fechas recientes, bueno, en décadas recientes, ¿no? Perdimos todos estos derechos y perdimos incluso derecho de asociación sindical. ¿Cómo está esta historia? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo está esta historia? Siempre los analistas, los comentaristas dicen, México no es una ínsula, es parte de la globalidad, o es parte de los factores internacionales. No se hablaba de globalidad antes. Hay que pensar que cuando nuestro país promulgó la Constitución del 17 y el constituyente incluyó el artículo 123 constitucional, los constituyentes que debatieron el 123 no eran abogados, no eran intelectuales, creo que había 2. Los demás eran personas ¿De pueblo? sí, que venían de la lucha social, del vagonismo, que sentían del pueblo, sentían. ¿Qué pasó? 2 acontecimientos marcaron la vida del constituyente en el 123, Cananea y Río Blanco. Hombre. ¿Sí? La exaltación extrema de la conculcación de los derechos laborales en totalidad. Entonces, por eso fuimos hasta el extremo. Yo digo que los mexicanos a veces nos vamos de largo y lo pusimos en la Constitución, consagramos, como se dice, en la Constitución los derechos laborales. Y nuestro país empezó a ser un ejemplo prácticamente en el mundo, porque las otras constituciones, los otros estados que regularon el derecho del trabajo o el trabajo, pues vivieron bajo los regímenes marxistas, empezando pues por la Revolución Soviética del 17. En el 30 se promulga la Ley Federal del Trabajo, luego el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, y viene determinando los 2 acontecimientos internacionales y acontecimientos internos, muy relacionados con la vida de nuestro país. Ustedes lo recuerdan, los tenemos presentes siempre, RP y Fisgón. El movimiento médico. Sí, claro, 66, sí, 1966. 66. El movimiento magisterial, Otón Salazar. Sí, claro. El movimiento ferrocarrilero, Sí. Vallejo y Campa. Exacto. Y la reacción ya con otro rostro del Estado mexicano. La represión. Antes en pleno macartismo, ¿no? Sí, en pleno. Es que fue ya el proceso de la Guerra Fría. Ya. Claro. Y es cierto, nuestro país no está ajeno, no es una isla, no es una ínsula, pero está cerca de los Estados Unidos. Sí. Y siempre las reacciones por la cita del macartismo, pues vino la restricción de los derechos laborales colectivos. ¿Por qué? Porque se hablaba pues de la lucha de clases. Ya parece que ya no nos acordamos mucho, pero en los años 70 se hablaba de la lucha de clases y de la dictadura del proletariado. Yo le recuerdo que hace poco todavía eran los más ricos los que hablaban de lucha de clases. Hace no mucho tiempo Warren Buffett dijo, pues el segundo hombre más rico del mundo era en ese momento, dijo, no, la lucha de clases por supuesto que existe y la vamos ganando.
Híjole, híjole. Paradoja, ¿no? Sí, no. Pues sí, la van ganando. Y la vamos ganando. Bueno, y hasta ahorita más todavía. Sí, claro. Sí, porque el movimiento obrero fue disminuyéndose en el mundo. Así es. Así fue Así una es. emergencia de las finales de la Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial y luego ya vino disminuyendo hasta llegar al tiempo reciente. Pero antes pasaron 1 o 2 acontecimientos en la vida nacional. Nosotros los mexicanos reaccionamos siempre a un hecho, no nos anticipamos a un hecho. Es decir, ocurrió el atraco electoral del 88 y nació el IFE. Sí, claro. Nació el IFE. De un desprendimiento del aparato gubernamental, pero nació el IFE, un organismo ya relativamente autónomo. Surge la guerra sucia, los movimientos armados en México, viene una ley de amnistía, ¿no? Vamos atrás o vamos siendo consecuencia de un hecho social, de un acontecimiento político. Histórico, le diría a alguien que le guste hablar así, Bonito. bonito. No, pero fíjate, lo que yo veo es que fue difícil Sí. conquistar los derechos laborales, porque en la Constitución del 17 se consagran, pero se empiezan a poner en práctica hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es así? ¿Y cuándo se pierden estos derechos? Se pierden otra vez como consecuencia del problema de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, del mundo bipolar, porque el Estado mexicano se dio cuenta, vamos a decir como si fuera una persona física, se dio cuenta de que el conflicto no estaba tanto en los trabajadores en particular, Claro. sino el conflicto estaba entre los trabajadores del Estado, ferrocarrileros, telefonistas, maestros, que es un universo inmenso, médicos, siempre presente los trabajadores al servicio del Estado. Antes habían ocurrido algunos movimientos, los mineros de Nueva Rosita, para estar presentes ahora Claro que cuando sí. estamos viviendo ahora de Sabina. Santa Rosita y Cluete. Sí, y lo que estamos viviendo ahorita de los 10 mineros, esa agonía Atrapados, sí. Sí, atrapados. que vivimos todos cuando prendemos el televisor y los anteriores cuyos cadáveres nunca se rescataron, ¿no? Sí, los de pasta de conchos. Pasta de conchos. Y bueno, y tantos casos más. Sí. El trabajo minero que dio motivo a novelas, a ensayos, a tratados, a películas. Hay que recordar la película de Sean Connery con la rabia en los ojos o con Sí. la sangre en los ojos. Algo así de una huelga minera en Inglaterra y que son condenados a muerte también, Así es. como los mártires del 1 de mayo. Bueno, eso es lo que se vivió en los años finales de la década de los 50, 60, ese tránsito entre el gobierno de López Mateos y el Díaz Ordaz, que endureció más, creo yo, la línea política del Estado, pero como consecuencia, para calmar la inquietud laboral entre los trabajadores del servicio del Estado, se creó el tribunal que yo presido, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Fíjate. Y se creó la ley, se promulgó, se publicó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, donde ya se garantizaba ciertos derechos. Ya no hubo un estatuto, sino, bueno, y ya revisando comparativamente veo que nuestro país es de los pocos países que tienen una legislación y un tribunal propio para sus trabajadores. Pero no tenemos muchos trabajadores, el gobierno, el Estado tiene muchos trabajadores, tiene 2 millones de maestros. Pero fíjate que nada más, es que hay un tema ahí también muy importante, precisamente ahondando en la pregunta del Fisgón, ¿cuándo se empezó a perjudicar, a podrir todo este sistema de protección al trabajador? Y sobre todo con un elemento que últimamente ha dado mucho de qué hablar, que es el outsourcing, que es el trabajo esclavo. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a eso? Como una consecuencia, es decir, del paso a la mediatización, corporativización del movimiento obrero con la CTM, no hay que olvidar, Sí. con la CTM y el ínclito líder Fidel Velázquez y todo lo que se corporativizó ahí, y que en la época de Cárdenas, en la época de Miguel Alemán, pasó a ser un sector del PRI, el sector obrero, no para encauzar el movimiento obrero, sí para encauzarlo dentro del seno del partido o del gobierno, también para que los líderes estuvieran controlados, permitiéndoles, ahora sí, el triunfo de la lucha de clases a ellos también, Sí, claro. porque pasamos de ser trabajadores a ser patrones,
y la cooptación mediante diputaciones, senadurías, etcétera, ¿no? Pero no se llega hasta el punto más alto. No, si el punto más alto es ya cuando el ascenso, como va ascendiendo el neoliberalismo. Va ascendiendo el neoliberalismo, hay que recordar que la última huelga fue la de la Volkswagen, hace no sé cuántos años, huelga de la portada. Inmediatamente, o sea, la Volkswagen se va. Entonces la Secretaría del Trabajo se convirtió en la mediatizadora de los derechos laborales, no en la reivindicadora de los derechos laborales, hasta llegar a el predominio de la subcontratación que conocemos como outsourcing. En outsourcing es, como dijiste, Rapé, es la esclavitud contemporánea. Así de sencillo. Porque no hay ninguna garantía, ningún derecho. Bueno, yo conozco empresas, plantas que tenían maquiladora de pescado, por ejemplo. Se maquilaba pescado en plantas transnacionales en Chiapas, donde las mujeres, sus 8 horas, digo, el salario, si pagaban el salario mínimo, etcétera, pero en condiciones de seguridad e higiene terribles y sin ninguna seguridad. O sea, hoy tráeme 1,000, hoy tráeme 300, traes 200 y no hay trabajo esta semana, ¿no? Como la tienda de raya. Qué barbaridad. Qué poca. Bueno, pues tenemos que hacer un pequeño corte, magistrado. Bueno, por favor, no se vaya. Ahorita regresamos. Gracias. Vamos a ver Cinema Averno con un director muy especial, así que no se vaya, regresamos. Yo ya me quiero salir del Averno. Chamuco Producciones, Cinema Averno, toma 1. ¡Hala, voilà! Bienvenidos a Cinema Averno, el programa donde el séptimo arte está del Averno. Estamos a unos días de que terminen las vacaciones de verano y es una buena oportunidad para recomendarles cine para los pequeños de la casa. Tenemos 3 cintas que ya son unos verdaderos clásicos del cine. ¿Están listos? ¡Acción! En primer lugar, tenemos una nueva entrega de la saga de Mi villano favorito, en la que 2 malvados hermanos gemelos se reencuentran y unen sus fuerzas para derrotar a su villano favorito de toda la vida. Para lograr su propósito son, como siempre, ayudados por sus simpáticos minions, que realmente no les sirven para nada. Afortunadamente también son ayudados por los 3 pequeñines que adoptaron y que realmente no les sirven para nada. Por supuesto que al final a estos torpes villanos todo les sale mal. Otra película que ha sido la delicia de chicos y más chicos en esta temporada vacacional es Lighthead. Por supuesto que se trata del famoso personaje de On Toy Story, Bobos Lighthead, interpretado por Samuel García. En esta aventura, el juguete de Dante Delgado tiene la muy delicada misión de conseguir agua para su planeta New Lion, porque si no su esposa no podrá nadar en su alberca. Bobos Lighthead se la pasa todo su sexenio, toda la película intentando conseguir el agua una y otra vez de manera infructuosa. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no llueve? Finalmente tenemos un clásico, AMLO Wonka y su fábrica de corcholatas. El famoso mago AMLO Wonka organiza un concurso para ver quién será el afortunado o afortunada que se quedará con su fábrica. Los niños Augustus Glupes, Veruca Sheinbaum y Marcelo TV pelearán por ganar el premio mayor. Una historia llena de sorpresas, mañaneras y un final inesperado. No se pierdan ninguna de estas joyas de cine infantil, pero por favor, por nada del mundo permitan que las vean sus hijos. Esto fue todo por hoy en Cinema Averno. Nos vemos en la próxima y recuerden que una película se ve mejor cuando no te la meten doblada. ¡Corte! Seguimos aquí en el Averno con el magistrado Plácido Morales hablando de una cosa que ya no está a la moda, que son los derechos de los trabajadores. Yo le quiero preguntar, magistrado, costó muchísimo trabajo plasmar en la Constitución los derechos laborales. Costó más trabajo todavía que estos derechos fueran respetados. Y sin embargo, vimos en décadas recientes cómo todos estos derechos fueron prácticamente tirados a la basura.
a lo largo de 36 años, 37 años de neoliberalismo. ¿Por qué son tan frágiles los derechos laborales? La respuesta puede estar en la afirmación anterior tuya, Fisgón, de la lucha de clase la vamos ganando. La van ganando los meros Los ricos. patrones, la van ganando ellos. La afirmación es de Warren Buffett, claro. no es mía. Bueno, no memoricé su nombre, pero donde está el poder económico siempre hay una ventaja, ¿no? Es decir, las fuerzas de la justicia laboral pues se mediatizan ante eso porque hay aparatos que reproducen medios de comunicación, intereses, la claudicación de los liderazgos y siempre también el sacrificio y el esfuerzo de otros líderes auténticos. Pero se pierde, se fue perdiendo. Y decíamos hace un momento que lo más ya extremo de la pérdida de derechos laborales ya fue como fue el ascenso del neoliberalismo. Es decir, todavía en el último, ya se acuerdan que Gómez Portillo dijo, fui el último presidente de la revolución. Así es. Bueno, ya ven que Echeverría dijo Alberto Castillo de Echeverría empezó como Lázaro Cárdenas y terminó como Miguel Alemán. Bueno, Echeverría publicó una ley federal, una nueva ley federal del trabajo, ¿no? Donde se actualizaba bastante los derechos laborales. Y en las universidades, en la Universidad Nacional, donde yo estudié en la Facultad de Derecho, pues se exaltaba el derecho del trabajo como una rama del derecho, no tradicional, sino una rama propia para la reivindicación de los derechos laborales como los generadores de la riqueza nacional. Pero en el ascenso del neoliberalismo, como fue, ya vino de la Madrid, vino de Salinas y luego llegó la derecha, bueno, Cedillo y la derecha, los derechos se fueron neutralizando, no en la ley, sino en la práctica. Claro. Se fueron, las demandas individuales se fueron haciendo tediosas, largas, tortuosas, las demandas individuales. Alguien que demandaba, por ejemplo, que hablábamos hoy, vacaciones o un despido injustificado o los propios sindicatos coludidos con los patrones para despedir a quienes hicieran la disidencia. Porque creamos un propio lenguaje nosotros, que a veces ya lo estamos olvidando, el charrismo sindical. Los sindicatos blancos, los nombres que había. Sindicatos neutralizados. Por eso nunca se fueron disminuyendo los derechos hasta llegar al momento de la subcontratación, que la subcontratación para el auditorio es algo muy sencillo, bueno, sencillo para algunos, ¿no? Es decir, alguien es dueño de una empresa y dice, a ver, mándame 200 obreros, otro asume la contratación, relativa a contratación, diría el enganche. El enganche, manda a trabajar, el otro se lava las manos, vienes, trabajas, cumple, te vas. Tu semana, y el lunes que te diga el enganchador, si sigue. Casi fue el regreso a las tiendas de radio. Yo siempre manifiesto aquí mi condición chiapaneca, pero más de una fortuna allá, ya ven que hay hasta unos paisanos que andan, que son de las revistas del corazón, andan en fuga. Hasta algunos paisanos andan en fuga, que se hicieron las fortunas de ellos, muy ostentosas allá, de la subcontratación. Pues el que anda en la farándula tiene que tener algo. Yo creo que nosotros no podíamos andar ahí, pues no. A menos, ni de mirones, ¿no? Claro. Ni de fisgones. ¿Y cómo se puede hacer para rescatar estos derechos? Yo creo que hay un proceso de rescate. Hay un proceso de rescate. La reforma laboral del presidente López Obrador, yo digo que esta reforma es la única reforma que generó consenso de las dos partes. Mira. Porque ahí en la mañanera suscribieron los patrones y los trabajadores, y las centrales de trabajadores, suscribieron los convenios para la reforma, hasta para la del outsourcing. Fíjate. Después de 3 meses de negociación, aprobaron los patrones del outsourcing. Recuerden todo lo que estuvo diciendo. Se van a ir las maquiladoras de la franja fronteriza, que contratan miles de trabajadores con ese sistema de contratación, y ni se fueron, y yo creo que hasta a ellos les conviene,
hacer lo que ¿Qué hacer? Hay un punto muy importante de esta reforma del 1 de mayo del 2019, que es la reforma laboral en la que se da el voto personal libre, directo y secreto para un trabajador. Claro. Es decir, un trabajador de alguna de las huleras de Tultepec, sus sindicatos blancuzcos, porque el líder se eternizaba. O sea, son unos huleros. Los huleros. Los trabajadores. Los huleros, dice. Sí, esos eran los patrones. Esa era la patronal. Hablo de los patrones. La FED de una vez lleva la calificación sindicatos huleros. Sí. Sí. Bueno, Pero decías Pero decía. de estos patrones y de este Diez sindicato. patrones. Bueno, ellos elegían a sus representantes por el voto de mano alzada. Ok, Ya. pues sí. Entonces, ya te vi por quién votaste. Entonces, se eternizaba el papá, el hijo, el otro, de dictaduras sindicales que no representaban a los trabajadores. Pues sí, conseguían un aumento proporcional, pero había otra parte importante, que era la participación de utilidades en los trabajadores de las empresas, que es lo que le llamamos reparto de utilidades, le llamamos en lenguaje coloquial. Eso es muy importante el sindicato, porque el sindicato dice, a ver, ¿dónde está tu declaración fiscal? Y dice, ahora me toca este porcentaje que tenemos convenido. Ese es otro asunto de la pregunta del Fisgón, dice, a ver, ¿qué se debe hacer? Bueno, lo que se tiene que hacer es todo un reformismo dentro del aparato de Estado también. Se reformaron desaparecen las juntas de conciliación, se crean los juzgados laborales, el Centro de Conciliación y Registro Laboral, para hacerlo ya casi jurisdiccional todo eso, dependiendo del Poder Judicial. Y la otra parte fundamental se puede hacer en este gobierno, la otra parte fundamental, que es la reforma fiscal, porque ahí sí ya no hay por dónde irse. Tú pagas tanto de impuestos, me toca tanto a mí, trabajador. Claro, en la reforma que se hizo, se cambió también los porcentajes de participación o de reparto de utilidades, para hablarle cómo. Porque antes se hablaba del 5%, pero no lo daban. Pues sí, pues, el 5% de las ganancias no sé si lo puedo yo decir, ¿no? Sí, ¿no? De una empresa telefónica. No, sí, por supuesto. Sí, ok. sí, Por los trabajadores, ¿cuánto sería de una empresa telefónica? Exacto. Muchísimo, No, muy bien. muchísimo. ¿Cuánto pagan? Bueno, de una empresa televisora. Y se pueden decir las empresas, Sí, no hay sin ningún problema. problema. Que no sea el 22. Pues Bueno, entonces sí se puede, porque entonces habrá dos cuestiones. Una, desde el aparato gubernamental, Hacienda o SAT, más bien SAT, órganos encargados de la justicia laboral, Centro de Registro, Secretaría del Trabajo, desde ese punto, desde ahí el círculo gubernamental está cuidado del trabajador, pero no está cuidado por sus representantes, porque son legítimos. Yo voté por ellos. Ahora, si ellos conculcan su voto, si salen, por ejemplo, como dicen ahorita, llegan conmigo muchos del sindicato de Pemex, bueno, quedaron los mismos, pero pues ellos votaron. Pues y sí. votaron por una plataforma. Pues sí. Pues votaron. Ahorita se desarrollan las elecciones, van 16 secciones del CENTE. Bueno, votan, pues ahí se nos toca a nosotros. Nosotros verificamos que el voto sea auténtico, personal, libre y directo. ¿Qué son dos cuestiones? Órganos del Estado comprometidos con la legalidad, la transparencia, la honestidad. Dos, representantes legítimos, legales y legítimos, más legítimos que legales. La legalidad se cubre. Eso creo yo, con eso se avanza y se va ganando, se va reivindicando. Vamos de atrás para adelante un poquito ya, o bastantito. Porque el neoliberalismo fue Tabula rasa, y reacabaron con todos esos derechos. todo, el trabajador, primero salarios, conculcación de derechos, no alternativas para la lucha.
y el trabajo convertido no en un derecho, como lo dice la Constitución, sino prácticamente una mercancía. Tú trabajas tantas horas. Dice, es que en los Estados Unidos allá, pues sí, pero los Estados Unidos, allá no pasó una revolución, allá no hay un estado de bienestar o un estado social de derecho que se fue perdiendo. Claro, es que plantearse que el trabajo es solo una mercancía, pues favorece, obviamente, Al que la compra. pues al que la compra. Doctor, hay otro tema que también creo que es de interés general, que es la reforma electoral. Y creo que usted es un experto. Así que, por favor, cuéntenos. Platico un poquito sin ser experto. Bueno, uno vive la cuestión electoral, lo he vivido como actor político y como un poco estudioso y como servidor público en el Instituto Federal Electoral. No me explico por qué los partidos llamados de oposición ahora se oponen a la reforma electoral si ellos son los beneficiados. Pues sí, pero güey, es que... Pues ellos, con la fórmula de representación proporcional generalizada en el país, pues ellos van a salir ganando. A lo mejor el partido antes mayoritario no gana ni un distrito, pues como van, pues a lo mejor no van a ganar ni un distrito. Y sí les tocarían diputados en la proporción de votos que tengan diseminados en todo el país, porque todos los partidos políticos tienen sus bastioncitos. Sí, claro. O sus bastiones. Es decir, hay partidos que tienen bastiones grandes. Bueno, pero pudiera ser que en la discusión, en el debate, se fuera buscando una fórmula ecléctica, ¿no? Terciar las dos representaciones. Pues es lo fundamental, porque la manera de elegir, la forma de elegir la Cámara de Diputados es tener una verdadera representatividad del pueblo de México. El presidente López Obrador no podía haber cumplido el primer principio de sus discursos, por el bien de todos, primero los pobres, si no hubiera tenido la mayoría que tiene en la Cámara. Así es. Porque le dio pues un giro distinto al presupuesto. El presupuesto se encauzó hacia el gasto social, con todos los programas sociales, y le llega a la gente, porque yo pues, escucho a la gente que cobra su pensión de adulto mayor, a las mamás, a los jóvenes que tienen becas o que cobran las becas Benito Juárez. Bueno, esa es una parte. La otra es que quién puede estar en contra de que el INE ahora cueste menos. Bueno, según dicen, cuesta 17,000 millones de pesos con todo el dinero de los partidos. Pues casi serán 8,000 millones de pesos menos que la UNAM. Es demasiado costoso. Cuando dije que aquí nosotros, después de ahogado el niño, tapamos el pozo. El fraude electoral del 88 demostró que nosotros teníamos un sistema electoral anacrónico. El registro federal de electores lo tenía Gobernación. Un tal Neumann, él lo tenía. Las credenciales ahí se repartían porque afiliara al que quisiera. No afiliara. No afiliara, sino registrar al que quisiera. La Comisión Federal Electoral, pues la presidía el secretario de Gobernación, pues ya esa historia ya la conocemos. Cuando pasó eso, se hizo algunos foros. Yo participé en algunos foros sobre discutir, y todos estuvimos viendo, yo era profesor de la Facultad de Derecho, leer el derecho comparado en materia electoral, y surgió lo que se llamó el COFIPE. Como yo había trabajado en eso, fui a parar de vocal de organización del IFE en la Ciudad de México. Me tocó organizar las 40 juntas distritales, eran 40 distritos. Reclutar a los consejeros no tenían sueldo, eran ciudadanos que venían de las juntas de vecinos y llegaban a estar ahí, pero sin sueldo. Los vocales ganaban salarios muy, muy reducidos. Yo había tenido un nivel de jefe de departamento por ahí, pero ahora vemos los estratosféricos salarios. Y los privilegios. Y los privilegios. Sí, hombre. Ese monstruo está Ricardo Monreal, su foto. Un día digo, detengan a ese presidente, dijo en un discurso, siendo senador, Ricardo. Detengan a ese presidente. El presidente Leonardo, Leonardo, que se llamaba presidente del INE, había viajado de Yemen del Norte a Turquía, y de Turquía creo que a la República Saharaui, sí, a supervisar elecciones.
Bernardo escribió. Zurita, Bernardo Zurita. Bernardo Zurita. Leonardo Zurita. Bernardo Zurita, ¿no? Sí. Era Leonardo. Era Leonardo. Leonardo Zurita, Ah, escribía perdón. La Jornada. Ah, una disculpa. Leonardo Zurita. Creo que él dijo, miren, dijo, detengan eso, ese gasto. Después trabajó una paisana mía ahí, observar elecciones. Y yo, como hablaba inglés y francés, ella le dio la vuelta a todo el mundo. Era jefe de departamento, le dio la vuelta a todo el mundo. Fue a observar elecciones en la Guyana, en Kenia, países que no tienen ninguna, también normal hubiera ido a ver pues, cómo funcionan los partidos políticos en Inglaterra, donde tienen, con Bélgica, donde tienen una tradición. Se hace un gran turismo electoral ahí. Ya lo explicaron, ya lo mostraron. Es muy costoso el INE y por eso tiene que vivir una reforma. El discurso político, ¿no? Desaparecer el INE. No lo van a desaparecer, porque todo el servicio electoral, profesional electoral, lo vayan a desaparecer, porque tienen plazas ellos, tienen que seguir. Lo que tiene que reducir es el número de consejeros y su salario, y los consejeros distritales. Y bueno, esa forma esa disminución, esa es una necesidad. Es una necesidad para un país pobre como el de nosotros, pero hay una parte sustantiva que no muy lo están viendo, está bien en este proceso de reforma. Una reforma del artículo 115 de la Constitución General de la República para modificar el municipio. Claro. Porque el municipio ya no representa. Los municipios son élites de la burocracia partidista y se lo turnan familias, y el contratismo, la obra pública da para hacer campañas costosísimas. Entonces la corrupción del voto no acaba. Pues acabó en la elección presidencial esta, ¿no? Pero en las municipales. Y por ahí es lo que vimos en Chiapas ahora en la elección Claro. de Morena. Pues sí. Entonces esas prácticas se van. Sí, porque uno de los problemas severos de México es que tiene una cultura de fraude electoral viejísima. Y hemos visto cómo ha habido intentos por quitar esta cultura de fraude electoral, pero es muy difícil desarraigarla. Y sin embargo, yo creo que con todo y todo se avanza. Poquito a poquito, pero se avanza. Y lo que también vemos es que cómo imperan en algunas zonas del país culturas políticas atávicas que vienen de siglos, ¿no? Y hay estados de la República en los cuales esta política, esta cultura política caciquil sigue siendo muy añeja y está muy arraigada. ¿No es el caso de Chiapas? Bueno, Chiapas es una constante de varias manifestaciones que tienen que ver con lo electoral, RP, ¿no? Pues ya lo puedo anunciar que va a estar el Fisgón allá. Ya es Bueno, un- pero voy a visitar a unos compañeros, ¿no? Pero eso es otra historia. Sí, claro, bueno, en su función y su tarea Sí. partidaria. Bueno, en el caso de Chiapas hay muchas manifestaciones, los usos y costumbres predominaban en el mundo indígena y se exaltaron hasta la Constitución después del movimiento del 94. Pero llegaron los verdes y quisieron demostrar que eran capaces de tener la mayoría allá en los controlar. municipios. Y entonces ellos tienen un estilo muy singular de hacer proselitismo electoral. Y bueno, y descompusieron toda la parte de la vida, diríamos, tradicional de los pueblos originarios. Vemos cuántos problemas han habido Claro. en los municipios. Como que ahora la ley los cataloga como pueblos originarios, ¿no? Sí. Bueno, y la otra parte es la cuestión caciquil. La cuestión caciquil se daba en los estados también más atrasaditos. ¿Por qué? Porque estaban tan lejos del centro y tan cerca del cacique, tan lejos del gobernador o del centro y tan cerca del cacique. Entonces los cacicazgos empezaron a enraizarse y eran los que predominaban. Pero a raíz de la aparición de los partidos políticos fueron desapareciendo esos cacicazgos que predominaban en la época del PRI, porque el PRI dio su candidato y ya. Salía el candidato y toda la lucha se daba dentro del PRI y había una justificación relacionada con lo que antes nosotros platicamos. Pero esa diversidad que ve uno en Chiapas, la ve uno en Oaxaca, la ve uno en Veracruz y
se ve de otra manera en el norte. En el norte hay otras maneras de participar en política porque ya son sociedades más abiertas. Estamos hablando del tema de la política caciquil, de las lógicas caciquiles. Estas lógicas caciquiles no llegan también a intervenir o a invadir la vida política de los sindicatos, que ese es un tema. Sí, por supuesto, lo tenían o lo tienen en parte invadido, la lógica caciquil, por lo que decíamos antes, todo se soportaba en que el trabajador tenía sustituidos sus derechos. Y ahorita se le devolvió sus derechos al trabajador. Ahora, si lo quiere ejercer, bueno, si Los no lo puede quiere ejercer, ya es un problema del trabajador. O si lo ejerce mal. O si lo ejerce mal. Mal quiere decir en Sí. contra de sus intereses, digo, no. He recorrido parte del país dando pláticas sobre la reforma laboral, porque me dicen, ¿cuál es la solución? Pues también la conciencia, ¿no? Igual que la corrupción electoral, la compra del voto, la conciencia. La gente Claro. vende ese voto porque primero tiene necesidad, ¿no? Y luego su inconsciencia. Igual el trabajador ya lo tienen. Dicen que Iturbide cuando entró a la Ciudad de México el 27 de septiembre del 21 dijo, en su discurso dijo, ya sois libres, solo les falta ser felices. Sí. Entonces ya tienen el derecho, falta que lo ejerzan. Claro. Tienen el derecho los trabajadores, pues que lo ejerzan, que tengan esa conciencia. Ah, caray. Una pregunta, y en estas lógicas, digamos, sindicales, de repente sí nos encontramos con eventos que resultan, por lo menos extraños, ¿no? Vimos hace ya más de un año, como en Chiapas un grupo sindical retuvo el automóvil del presidente y le impidió entrar. ¿Qué es lo que estaba detrás de todo este pleito? ¿Qué había detrás de esta historia? Detrás está un movimiento magisterial que se da en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, parte de la Ciudad de México, parte de Veracruz, que es lo que conocemos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es un movimiento vigoroso que alcanzó mucha presencia con la reforma educativa de Peña Nieto. Es decir, tuvieron una bandera, entonces consolidó mucho o bastante a la coordinadora. Pero la coordinadora está compuesta de varias, como dicen, expresiones. Una de esas expresiones se manifestó ante el presidente de la República y el presidente, con su muy particular estilo de ser y de hacer política, dijo, se quedó en el carro, ¿no? Pudo haber bajado. Y alguien me dijo, la lógica le hubiera entrado por detrás. Dije, Andrés Manuel López Obrador va a entrar por la puerta de atrás, no lo conocen, le dije. Exacto. No, él no entraría jamás por la puerta de atrás a ningún lado. ¿No? Ni ahorita, ni antes, ni menos siendo presidente de la República. Y por 30 millones de votos. No. Bueno, entonces la coordinadora es un movimiento en Chiapas de muchos diversos. Ellos tienen el liderazgo en la sección séptima, igual que la 22 de Oaxaca. Ya próximamente ya tienen que hacer las elecciones y tendrá que competir ahora con el voto personal, directo y secreto, porque sí se ha estado practicando en todas las secciones del magisterio. Y pues el tribunal que yo presido les garantiza a ellos la libertad de competir y de elegir. Y pues parte también hay hacia el interior diferentes manifestaciones, por eso es coordinadora. Claro. No tienen esa estructura Vertical. que está en el CENTE y que también debe desaparecer ya del CENTE. El CENTE debe ser un partido más horizontal y menos vertical. Oiga, magistrado, y ahora que toca el tema de Chiapas, ayer me preocupó una noticia, me pareció escalofriante. Chiapas es un estado bellísimo y usted es chiapaneco. De que Chiapas es el consumidor de Coca-Cola número 1 del mundo. Eso es un problema, eso es un detalle, porque quisiera preguntarle sobre todo cuáles son los principales problemas que tiene Chiapas. Pues uno es ese, ¿no?
Es decir, que La consumimos Coca-Cola. Coca-Cola, el consumo. Y no puede- teniendo tanta agua. Exacto. ¿Dónde? Pues que lo consuman allá en Nuevo León. Me dio miedo, pues. Coca-Cola o las cerveceras que están allá, Exacto. ya transportaron en agua. Sí, en parte la sustitución del pozol por la Coca-Cola. No, Pues es pues, terrible. si el pozole es maravilloso. Sí. Pero Ok, bueno, vamos por Es decir, partes. un campesino, un peón de albañil, un jornalero del campo, llevaba su masa de pozol, Sí. batía su pozol, Exacto. su chilito, y energizaba para aguantar la jornada de 6, 7 horas de trabajo duro. Exacto. El trabajo del campo es duro, Sí, el sí, trabajo de la construcción es duro. Y ahora consumen Coca-Cola, beben Coca-Cola. La otra es que los pueblos originarios consumen mucha Coca-Cola. Es decir, a los pueblos se identifican en Chiapas cuál toma Coca-Cola, cuál toma... una vez le vamos a dar el comercial, ¿no? A ver Ya si vi, sí, pero pues es que... Fanta o Mirinda. Uno Fanta de uva le dicen, ¿no? Que es el saborizante, la morada. Y otro... Entonces, cualquier acontecimiento político, lo que sea, cuando llegaba el candidato del partido oficial, que él procesaba a todos, si me da tiempo hago todo el ejercicio. Por ejemplo, un pueblo emblemático que no tenía un voto, un partido de oposición, que era Chamula. Chamula, sus 37 parajes, los principales o los servicios, como le llaman ellos se juntaban y decían, él va para servicio, va a ser barredor, este va a ser policía, este va a ser el síndico, este va a ser el secretario, y entre los 37 se ponían de acuerdo, este va a ser el presidente, y entregaban la planilla. Y venía el proceso ya de legitimación ante el partido en el gobierno, era un pacto, una alianza que tenía. Fíjate. El voto no existía. Entonces, un día en un referéndum en la plaza, que a mí me tocó estar en algunos, se decía, fulano va para policía. Y entonces ya fulano, aclamación. Ay de aquel que se negara, porque le daban una tunda de los buenos. Y tenía que ser servicio le llaman, policía. Y quizás si estudiaba, estaba preparadito, pasaba a ser, en el otro periodo pasaba a ser empleado de la presidencia y luego llegaba a síndico, etcétera, ¿no? Y el día de la votación nadie votaba por ningún partido, todos votaban por Por la planilla. la planilla, lo legitimaban. Ok. Esa práctica se festejaba con Coca-Cola, el pacto era, ahí va, la Coca-Cola, para festejar con un candidato. El diputado, bueno, el diputado no nos interesa, la autoridad aquí. Se fue desbaratando eso como platicaba yo, se fue acabando, lo desbarataron y generaron los conflictos que hay. ¿no? Claro. Si me dan oportunidad algún día, pues otra vez, de estar en el Averno, pues ya les platicaré. Claro que sí. Pero ese es el consumo de Coca-Cola que tiene Chiapas, asociado a que somos el estado más pobre del país. Consecuentemente tenemos el mayor presupuesto de los programas de bienestar. Sí. Pero la vida en Chiapas se deteriora, porque también somos pobres, porque además duplicamos la población. Somos campeones en varios indicadores. Ah, caramba. ¿Cuáles Como otros? muerte materno-infantil, por ejemplo. Uy. Y estoy pensando en esta declaración de Cuadri, que dijo que México sería una potencia intermedia si no tuviera Chiapas, Oaxaca, y Guerrero. Guerrero, creo que sí. Sí, creo que sí. ¿Qué tan aberrante es esta declaración? Yo voy a decir otra cosa, pero está muy bien así. No, hay que decirla. ¿Qué tan ofensiva es, digamos? Es ofensiva, pero es de Cuadri. Ah, bueno. Entonces hay que tomar las cosas de quien viene. Es de Cuadri, ¿no? Ok. Cuadri, pues yo creo que debe ser un mercenario, porque se alquiló con la maestra chapaneca para ser candidato de su partido, para Digamos hacer que el papel de Esquirol. Se puede decir que es un político de Cuadri. Es un político de Cuadri. Pues sí. Sí. Pero los estados pobres del país no solo carga la federación con ellos presupuestalmente,
No voy a hablar de Oaxaca, voy a hablar de Chiapas. Por ejemplo, Chiapas antes del neoliberalismo producíamos el 22% de energía hidroeléctrica con la cuenca del Grijalva. Pues sí, cómo no. Pero no éramos un gran productor de petróleo como la sonda de Campeche o como Pero tenían a Chicoacén. Coatzacoalcos, pero sí, pues se producía petróleo en Reforma, producía bastante petróleo. Hay un pozo muy potente que estaba en la ronda, una de las rondas de licitación de la Reforma. No, Chiapas genera, y Oaxaca también tiene una gran riqueza. Oaxaca, y por si fuera poco, ¿qué hubiera sido este país sin Benito Juárez, que era de Oaxaca? Sí, claro. Y sin Porfirio Díaz, que era de Oaxaca, y sin José Vasconcelos, que era de Oaxaca, Y sin los Flores Magón, que eran de y sin Oaxaca. Flores Magón, que era oaxaqueño, sí. Bueno, entonces, ¿a qué cuadri? También Tan cuadrado. la aportación turística que tienen estos Sí, estados es sí, tremenda, ¿no? O sea, Sí, bueno, Oaxaca tiene de todo, pues, o sea, el turismo contemporáneo es la parte del turismo tradicional, ¿no? Y también Sí, tiene claro. playas. Oaxaca. claro. Entonces, nuestro país, no hay una entidad federativa en nuestro país que no dé algo no haya dado algo al desarrollo del país. Así es. Claro, claro. Además son estados bellísimos, ¿no? Sí, Son, hombre. bueno, a mí, perdón, sí me causa un gusto muy especial, ¿no? Toda la cultura que está en estos estados, ¿no? Que es fantástica. Pues en nosotros hay de todo, hay bastantes problemas. Muy bien, pues yo creo que estamos muy satisfechos con todo lo que nos ha contado, doctor, con todo lo que vemos en el panorama y todo lo que hay que seguir trabajando en derechos laborales. El derecho también, la reforma electoral me parece un tema crucial en estos momentos y estamos muy contentos de haberlo tenido aquí en el Averno. Gracias. De tres cuestiones, ¿no? Que me daban un sentimiento de temor, ¿no? Uno respeta el ingenio de los caricaturistas, como el periódico, y todo el mundo va a la caricatura. Todo el mundo va a buscar la caricatura. La caricatura de dónde viene, de una gran señal, ¿no? Es una caricatura, dice, no puedo decir un número más que cualquier artículo o reportaje. Entonces pensaba yo en la inteligencia de ustedes, pensaba y dije, bueno, donde me pongan el banquillo de los acusados. Y la otra, entrar al Averno, ¿no? Gracias por el gusto de haber estado con ustedes. No, al Rapé. contrario, al contrario. Y No, Chico, pues, con contrario, es un gracias. gustazo. Bienvenido, Les bienvenido. agradezco esta gran oportunidad para mí. No, hombre, al contrario, en verdad, un honor. Y bueno, pues, Rafa, nos vamos, nos despedimos de ahora un sí programa que- más, ¿sí? Pues ha sido muy enriquecedor. Exacto. Es decir, ahora sí ha sido un repaso de la historia laboral de México, ¿no? Y bueno, pues nos estamos... Nos estamos despidiendo, señores y Despidiendo, señores. Cuídense señores. mucho, ya lo Sí. sabe, comparte este programa, métese en la tiendita del Averno en chamuco.com.mx y ahí nos vemos, ya sabe. Nos vemos a la próxima.